Bueno, para comenzar a hablar del tema de funciones polinómicas, primeramente tenemos que entender que una función polinómica expresa como tal un polinomio y un polinomio es la suma de monomios. Una de las características por las cuales se puede identificar es que su dominio es el conjunto de números reales. Para irnos a un caso un poco más específico, por ejemplo, la función polinómica de grado 3, que entendemos que es el producto de tres funciones lineales, como lo tenemos en este ejemplo, donde tenemos que f1 de x es x más 3, f2 de x es igual a menos 2x más 3 y f3 de x es menos x menos 1. Entonces entendemos que el producto de estas tres lineales, como está aquí, nos va a dar el resultado de una función polinómica de grado 3 o en todo caso una función cúbica. En una función cúbica, las intersecciones de f de x con el eje de x son las mismas para tanto como f1, f2 y f3 de x. Las intersecciones con y, pues bueno, entendemos que es cuando x es igual a 0. Por ejemplo, si lo usamos en esta función cúbica, entendemos que es menos 9. Y en esta intersección sabemos que es un punto, por lo tanto debe de expresarse como 0, menos 9. Para la intersección con x, que se refiere a cuando y es igual a 0, tenemos dos formas. Para la función cúbica existe una fórmula general, pues bueno, para resolver lo que es la función cúbica. Sin embargo, ya que es muy extensa, pues no es la más práctica ni la que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, nos vamos a ir por la forma factorizada, en donde vamos a despejar únicamente x de las funciones lineales que tenemos aquí por separado, o sea, en lo que habría sido pues el producto de las tres funciones lineales, ¿no? Por ejemplo, como lo vemos aquí, que es x más 3, como lo tenemos aquí, viene siendo igual a 0, viene siendo que x1 es igual a menos 3, o menos 2x más 3 igual a 0, viene siendo que x2 es igual a 3 medios, o en todo caso menos x menos 1 igual a 0, viene siendo que x3 es igual a menos 1. Ahora, para estas soluciones debemos identificar que existen dos casos. En uno se pueden dar tres soluciones reales, que quiere decir que son tres intersecciones con el eje de las x y podrían ser repetidas. Y en otro caso, en donde existe únicamente una solución real y dos complejas, por lo tanto habría una única intersección con el eje de las x. Es necesario identificar que no toda función cúbica se factoriza en producto de tres lineales de variable real. Un ejemplo de esto vendría siendo, por ejemplo, esta función en donde tenemos que x a la 3 más x, bueno, su factorización, por así decirlo, vendría siendo x por x cuadrada más 1. A este tipo de expresión que tenemos aquí se le llama factor cuadrático irreductible, y las características de este vendrán siendo que no se expresa como un producto de función lineal, que no tiene expresión factorizada en números reales, que no existen soluciones reales a su ecuación cuadrática correspondiente y que sus soluciones son únicamente complejas. Ahora, dentro de las ecuaciones polinómicas tenemos, pues bueno, de varios grados, de grado 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, y tenemos que identificar que únicamente las ecuaciones polinómicas del grado 1 al 4 van a existir una fórmula general para su solución. En cambio, para las ecuaciones polinómicas de grado 5 o mayor, no existe como tal una fórmula general. Por ejemplo, en la fórmula polinómica de grado n quiere decir cualquier grado después de 4 en caso de que no lo sepamos, se resuelven por métodos de aproximación numérica. Y finalmente, para entender que en una función potencia, cuando el exponente de la literal vendría siendo negativo, no es igual a un polinomio, pues rescatamos el concepto de polinomio, que es la suma de monomios. Y aquí entendemos que no es igual a un polinomio porque esto nos vendría dando igual a 1 sobre x. Por lo tanto, pues no es lo mismo un polinomio, una función potencia, en donde tenemos que el número entero viene siendo negativo. Y pues bueno, esto fue todo por mi parte. Este fue mi apunte de la clase del viernes.